Listo. Bueno, pues qué gusto tenerlos otra vez y previo a salir de vacaciones. Y en este trabajo que tuvimos ahora durante este mes, que fue alrededor de la metacognición, ¿no? Déjenme poner la presentación Ujú. que preparamos para la sesión de hoy. Tan, 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 va. Listo. Ahí la pueden ver, ¿verdad? Ok, Sí, sí se ve. Listo. perfecto. Entonces, bueno, pues efectivamente el tema que estuvimos trabajando a lo largo de este mes fue la metacognición y que como habíamos comentado en la sesión anterior, dándole una entrada a esta dimensión, pues la metacognición se refiere a ese saber que desarrollamos sobre nuestro propio proceso y producto del conocimiento, ¿no? Y en este sentido, esto que comentaban ahorita Alfredo y Pedro, pues efectivamente es ese ejercicio de metacognición, ¿no? Y dónde nos estamos cuestionando nosotros mismos, cómo estamos aprendiendo, cómo estamos comprendiendo las lecturas, qué nos estamos llevando de ellas, cómo estamos trabajando como docentes con nuestros estudiantes. Todo eso es un ejercicio metacognitivo el que se desarrolla. En el caso específico del aprendizaje autónomo es cómo aprendo. Y veíamos dos autores en la sesión pasada, a Flavel, que fue realmente el que inició con el estudio de la metacognición y lo dividió entre el conocimiento de la cognición y la regulación de la cognición, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos conscientes de nuestro pensar y de cómo aprendemos y cómo controlamos ese pensamiento? Nuevamente, no es nada más quedarnos en esa reflexión, sino lo que nos implica en la parte de la acción, cómo lo controlamos esos procesos y dónde tenemos que afinar en determinado momento ciertas acciones para hacer mucho más beneficioso ese proceso de aprendizaje. Y luego Wenden en 1998 se refiere a este conocimiento metacognitivo que los alumnos saben sobre su aprendizaje, lo que los alumnos saben sobre su aprendizaje y las habilidades que permiten justamente que se pueda obtener ese aprendizaje a través de la gestión, la dirección, la regulación, la orientación, la autoevaluación del propio aprendizaje. Entonces son estos aspectos también no nada más autorreflexivos y de conciencia, sino a qué nos deriva esa conciencia y ese acto de reflexión de nuestro propio proceso de aprendizaje. En las lecturas que nosotros les compartimos, también Guerra menciona que es relevante un concepto de metacognición como aquellos pensamientos conscientes y deliberados que potencialmente se pueden controlar por la persona que los experimenta. Y que para ello hay que tomar en cuenta el conocimiento del propio conocimiento que tenemos, los procesos y los estados por los que vamos transitando a la hora de adquirir un nuevo aprendizaje, así como ese sentir que nos genera esa obtención o ese camino hacia la obtención de ese aprendizaje, y la habilidad para monitorear y regular de forma consciente y deliberada el propio conocimiento, ¿no? Entonces, básicamente, estos tres autores, en grosso modo, nos dicen lo mismo, ¿no? No es nada más estar consciente de lo que sabemos, de cómo aprendemos, sino también qué hacemos para mejorar ese aprendizaje o propiciar ese aprendizaje en determinados momentos. Mirna, no sé si tú quieres agregar aquí algo. Sí, yo creo que como lo comentábamos ahorita, antes de la grabación, como comentaba Alfredo, es importante, yo sé que de repente nos gana esta costumbre o esto de decir, yo ya soy docente, entonces ya lo sé. Y de repente dejamos de ser conscientes de cuánto sabes incluso del contenido que manejas, ¿no? Si yo ya sé matemáticas, las matemáticas no cambian y yo ya tengo 20 años dando esa clase, entonces, ¿qué voy a aprender, no? Y creo que algo que hemos visto, sobre todo ahora en la pandemia, donde todos ingresamos como a nuevos espacios, a aprender nuevas cosas,
Tal vez con esta idea muy clara de que necesitamos resolver ciertas habilidades para poder trabajar en pandemia. Yo creo que es positivo porque nos abrió esta idea de necesito aprender otras cosas. Yo no sé ustedes, pero la mayoría de los profesores ha entrado en este periodo de pandemia a más cursos de los que tenía hace un año antes, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tomábamos un curso interanual, intersemestral, porque nos lo pedían, pero pues yo sí ya tomé todos los de didáctica que da mi institución, ya los tomé, de mi área ya sé. Entonces, lo relevante de esto a mí me parece es que de repente sí perdemos esta conciencia que supone la metacognición, ¿no? En realidad, ¿cuánto sé? Como decía Alfredo, cuando me enfrento a algo que me ayuda a evaluarme, a un instrumento, a tratar de escribir sobre lo que estoy aprendiendo o hacer una reflexión, cuando me enfrento a eso y honestamente digo, ¿qué de esto realmente lo sé? Me quedé hace 20 años que empecé a dar esta asignatura y de ahí, como ya me lo sabía, ya puedo dar la clase, ya no me actualicé porque tengo esta idea de que esta área de conocimiento no cambia tanto, entonces, ¿qué más puedo aprender? Creo que estas reflexiones que son parte tan importante de la metacognición de repente se nos olvidan, ¿no? Y tal vez por eso mismo de que, pues si soy docente, ni modo que no lo sepa, ¿no? A lo mejor, como decíamos, si fuera a aprender algo nuevo, pues sí requiere esfuerzo, pero si soy docente, pues ¿qué más me pueden enseñar? Ya llevé didáctica 1, 2, 3, 4, ya llevé didáctica de las matemáticas, si es que enseño matemáticas 1, 2 y 3 y ya, ¿qué más, no? Entonces, creo que de repente enfrentarnos y reflexionar en realidad de las cosas, de cuánto sabemos, de cómo lo hacemos, de si existen maneras ahora en que eso se hace mejor, es parte de nuestra formación, pero aquí lo voy a decir más como docentes, primero como aprendices, ¿no? ¿Cómo voy a incorporar a mejorar mis propios procesos, a conocer nuevos formatos, a conocer personas que tal vez lo hacen de manera diferente y puedo aprender? En resumen, creo que parte muy importante de la metacognición justamente es empezar por estar abierto a aprender algo más, ¿no? Y eso va a llevar esfuerzo, como decíamos hace un rato. De repente ya cuando somos docentes, a veces a mí me da la idea de que ya no queremos esforzarnos, ¿no? Como que caminé tanto para llegar a la docencia que ya mejor me siento, ¿no? Total, ya gané la silla, pues de aquí ya soy el maestro, mis alumnos van a saber menos que yo, puedo salir adelante con lo que sea hasta este momento, ¿no? Y creo que esa reflexión me parece a mí fundamental y el estar dispuesto a aprender algo más, pues siempre, ¿no? Todos los días, aunque ya dé clases de eso. Gracias, Larisa. No, de qué a ti. Gracias, Mirna. Sí, estaba viendo aquí también en el chat, decía Amparo, hemos ganado tiempos para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje propios y de nuestros estudiantes, ¿no? Y sí, o sea, en esta parte de que, como decía también Magda, como no tenemos estos tiempos de traslado, pues hay tiempo que hemos ganado en cierta forma que nos permite también fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje orientados también a esta parte de reflexión, ¿no? Y Pedro menciona ese síndrome, lo veo en quienes me dieron clase en licenciatura y que eran de tiempo completo. Muchas veces, efectivamente, luego existen esas críticas de si ya tengo mi tiempo completo, pues entonces ya, como decía Mirna, me acomodé, pues ya me la gané y ya, a ver ahora Me qué. iban a dar clase, perdón que interrumpa así. Sí. Sí, sí, ¿no? Y yo creo que en algún momento, no sé, a mí sí también me tocaban profesores así en algún momento, ¿no? Luego uno no puede decir que eso es regla, también tocaron excelentes profesores, muy comprometidos, pero sí, sí es cierto que, que de repente a veces puede ganar esa actitud, ¿no? Y esa cierta estabilidad y certeza que entonces pues nos deja en una inacción con nuestro compromiso, ¿no?
Y bueno, en la parte de metacognición, tiene que ver con el aprendizaje significativo, ¿no? Adelante, Mirna. Sí, si se acuerdan, por ejemplo, en el documento sobre el uso del diario, se menciona algo del aprendizaje significativo. Este es uno de los temas que le decía a Larisa, me interesa trabajar porque el aprendizaje significativo es como ahora la educación a distancia, ¿no? Todo el mundo habla de ella, sepa qué es o no, y lo usa en el discurso porque pues, que hay que decir ahora que la educación a distancia es la tendencia y hay que estar en onda, ¿no? Entonces, creo que sobre todo, como decíamos ahorita, hablando de formación docente, a veces es parte del discurso oficial de hay que lograr aprendizaje significativo y no siempre lo tenemos bien claro. Sabemos que eso hay que llegar, a veces no lo entendemos, a veces cuando nos tocó aprenderlo, quien nos enseñaba no fue muy claro, a veces yo lo voy reinterpretando tantas veces que ya se pierde la idea básica, ¿no? Entonces, bueno, como en el documento que vieron de diario se retoma el aprendizaje significativo y a mí me parece que es muy concreto. No, regrésame. Perdón. Espérame, acá. Que me parece muy concreto la manera en que está presentado ahí. Justo por eso quise empezarlo con una representación gráfica. El aprendizaje significativo parte de esa premisa de que lo que sabemos, que está, digamos, dentro de nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestra inteligencia, los conocimientos con los que contamos, como le quieran decir, están estructurados dentro de nosotros. Entonces, esas estructuras están formadas de conceptos y las relaciones que yo voy estableciendo entre ellas, que pueden ser jerárquicas, que pueden ser de funciones, etc. Yo voy haciendo esas estructuras de acuerdo a lo que voy conociendo. Y aprender, digamos, en el contexto de aprendizaje significativo, significaría lo que tenemos aquí. Déjenme ver si puedo. No puedo. Bueno, aquí en la pantalla lo que ustedes ven es justamente esta línea roja. Esa línea roja dentro del marco del aprendizaje significativo es lo que significa aprender. Poder incorporar a esas estructuras que tengo construidas con conocimientos previos una nueva estructura que se relaciona con lo que yo ya tenía. Al incorporar esta nueva estructura, que puede ser pequeñita o más grande, eso modifica mi estado actual. Es decir, cada que yo voy aprendiendo algo, pues llego a otro nuevo estado actual y así voy incorporando conocimientos. Aquí es importante, por ejemplo, esas redecitas que están separadas de la estructura principal. Alguna vez lo oí así que decían, esas estructuras pequeñitas son como cuando los alumnos estudian para un examen, ¿no? De acuerdo a cierto documento. Ese documento lo estructuran, lo entienden y hacen una pequeña redecita. Pero como no les hace sentido, esa red se queda separada de tus conocimientos previos y mientras presentas el examen va a tener sentido. Si no eres capaz de esa redecita agregarla a tu red previa, a ese estado actual en ese momento, pues entonces en realidad no lo vas a aprender y cuando pase el examen, pues son conocimientos que se van a quedar ahí perdidos, como si ahorita nos preguntáramos cada uno de algún examen que preparamos para la secundaria o para la prepa, ¿no? Pero sí lo pasé y pasé bien economía o geografía o lo que quiera, ¿no? Entonces, así explica el aprendizaje significativo este proceso. Ahora sí, Len. Entonces, quise rescatar aquí unos puntos que nos parecen importantes, que es el aprendizaje, que me faltó uno, ¿no? Bueno, no por. El aprendizaje parte de esto que decíamos, que es incorporar nuevos componentes, que puede ser solo un nodo o estas estructuras pequeñitas a esa estructura de conocimientos previos que teníamos. Eso puede darse de dos maneras. Una,
cuando el que lo propicia es el docente y otro cuando lo propicia el alumno. Ahora, nosotros como docentes entendemos perfecto las dos partes. Cuando el docente es el que lo propicia, entonces requiere esa participación activa y lo que tendremos que hacer como docentes para eso es construir esas estrategias que logren esas nuevas estructuras y que puedan incorporarse a los conocimientos previos. En el caso del alumno, ¿qué haríamos? Pues cuando yo soy un alumno, un aprendiz autónomo, yo mismo descubro maneras, porque voy conociendo además, perfeccionando mis maneras de aprender, cuáles son las mejores maneras para crear esas pequeñas estructuras, digamos, e incorporarlas a las que ya tengo. Entonces, a mí me parece el aprendizaje significativo una teoría muy buena porque creo que como docentes nos ayuda mucho a definir conceptos y a entender entonces cuál sería nuestra función. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita lo vamos a dejar como marco y más adelante regresamos ya cuando ustedes tengan que llevarlo a la práctica. ¿Ok? Gracias, Larisa. De nada. Y bueno, aquí en este momento queremos hacer una actividad con ustedes, retomando parte de lo que trabajaron durante el mes. No nos gusta decirlo, pero cuando estuvimos revisando los resultados del cuestionario, nos dimos cuenta que como que faltó un poco de lectura o fue como incompleto esto. Y entonces sí quisiéramos como retomar esa parte del ejercicio, justo porque creemos que hay una parte importante que se intentaba hacer en esta parte de la actividad que se les propuso en el análisis del mapa conceptual, en la parte del diario, del cuestionario MAI y cómo eso se recuperaba a través del mismo cuestionario, ¿no? De metacognición. Entonces, queremos antes de eso, déjame agregar eso, porque lo divertido con Larisa y conmigo es que siempre somos como el policía bueno y el policía malo, ¿no? Entonces, nosotras mismas trabajando las dos y organizando los cursos y luego preparando las actividades y todo, me parece a mí que es muy interesante porque nunca tenemos como las mismas ideas exactamente que digas, ella piensa como tú, entonces es como si lo hiciera solo, ¿no? Y sobre este punto, a mí sí me parece importante retomar lo que les decía. Si yo como docente o como aprendiz de algo, no estoy dispuesto a incorporar cosas nuevas, no vale la pena. Porque el que yo responda las preguntas del cuestionario o las actividades con lo que ya sé, y no me dé el tiempo para leer, como comentábamos al principio, los documentos, por lo menos yo diría 3 veces cuando el documento es nuevo, o sea, es una recomendación que yo haría en general. Si no conoces un documento, si es de un tema que estás aprendiendo, pues tendrías que leerlo por lo menos 3 veces para que entonces como que te haga sentido en general y ya empieces a ver cosas específicas, como decía el maestro Alfredo, ¿no? Tengo que leerlo varias veces justo para empezarlo a acomodar en mis estructuras. Contestar las actividades y entregarlas con lo que ya sé, yo le decía a Larisa, no tiene sentido y no tiene sentido retomar por eso las respuestas que tenemos del cuestionario porque no tienen que ver con lo que dicen los documentos. Insisto, no todas, pero bueno, ¿qué sentido tiene retomar respuestas y trabajarlas si no están en función de lo que cada uno aprendió y esta reflexión que platicábamos al principio, ¿no? Eso es lo que nos interesa, porque nos interesa entender cómo me está pasando a mí, reflexionar en cómo le podría pasar al alumno, entender que si yo doy clase y doy 2 horas a los alumnos para aprender algo nuevo, y cuando yo aprendo algo nuevo me lleva 4, pues me llevan a esa reflexión también de a lo mejor les estoy dando poco tiempo, a lo mejor
de veras esto ya es claro para mí porque lo conozco hace 20 años, pero es algo difícil de entender para otro que no lo conoce, ¿no? Entonces, insisto, no retomamos las respuestas de los cuestionarios porque de 70 respuestas, por lo menos 40 eran contestadas con opiniones y no con lo que veían los documentos. Entonces, bueno, no nos iba a ser útil para lograr lo que queremos. Entonces, por eso quisimos trabajar la actividad de esta manera, ¿no? Esa es la razón. Exacto. Entonces, esta era la actividad que teníamos. Ay, que se había Gabriel levantó dejado. la mano. Ah, es que no lo vi, pero adelante, Gabriel. Es una pregunta rápida. Sí. De este cuestionario he visto otros. Ajá. Algunos le llaman inventario, otro pues, cuestionario. ¿Hay algún criterio como para saber cuál es el más apropiado en determinada situación? Sí, sí existen criterios o objetivos que persiguen los cuestionarios, ¿no? De hecho, hay un artículo que si quieren luego se los comparto, que tiene como todo una matriz de los diferentes cuestionarios de metacognición. Y como bien señalas, Gabriela, algunos que dicen, bueno, es un inventario de recursos y entonces como casi hacer un checklist de por dónde pasas por la parte de metacognición. Hay otra parte que va más enfocada en la parte de habilidades. Hay otros que están más enfocados en desarrollar la metacognición, pero específicamente el aspecto de autorregulación. Entonces, sí cumplen con distintos objetivos, distintos instrumentos. Hay unos que están basados, escogimos el MAI porque habla un poquito más amplio de las diferentes habilidades para diferentes dimensiones y también porque sí lo hace con una intención de autorreflexión, ¿no? Y que veamos dónde estamos posicionados más que como hacer esta parte como de un checklist, ¿no? Y porque además hay otros cuestionarios que están basados justamente en el cuestionario MAI. Entonces, de ahí que hubiéramos escogido este. Gracias. No, Y sí me interesa ese documento, por favor. Sí, claro que sí, se los compartimos. Entonces, como decíamos, bueno, pues como bien señalaba Mirna, pues cuando empezamos a revisar los resultados del cuestionario, pues dijimos, pues esta actividad que está en pantalla, que era la que se iba a hacer, pues no se cumplió como el objetivo que queríamos. Y entonces queremos pedirles ahora que hagamos una actividad que va a ir en este sentido. Vamos a dividir el grupo en 4 equipos. Grupo A1 y A2 y el grupo B1 y B2. Y el grupo A1 y A2 van a hacer un mapa conceptual que explique la relación del diario con el fortalecimiento de la dimensión metacognitiva. Mientras que el grupo B1 y B2 también van a hacer un mapa conceptual, pero en este caso que explique la contribución del cuestionario MAI con el fortalecimiento de la dimensión cognitiva. ¿Alguna duda? Dejo de compartir para ver si hay manos levantadas y pueda ver. No hay. No hay. Entonces quedó clarísimo. Entonces ahorita estamos dividiendo el grupo en estos 4 grupos para que puedan trabajar. Sí. Profesora, ¿puedes volver a colocar las instrucciones? Sí, claro que sí. Muchas gracias. No, ¿de qué? Entonces, durante la actividad que se había dejado, estábamos relacionando el mapa, o se estaban trabajando con mapa conceptual, estábamos trabajando con diario y con el cuestionario MAI, ¿no? Y después eso se llevó a una reflexión en el cuestionario que estaba ahí en Google Forms. Entonces, bueno, ahorita lo que les queremos pedir es que los grupos A1 y A2 van a hacer un mapa conceptual donde puedan explicar la relación del diario con el fortalecimiento de la dimensión metacognitiva. Y los grupos B1 y B2, o sea,
Aunque es la misma actividad, los dividimos porque pues como somos muchos, para que puedan realmente discutir en grupo, ¿no? Y puedan interactuar. Entonces, grupo B1 y B2 van a hacer un mapa conceptual que explique la contribución del cuestionario MAI con el fortalecimiento de la dimensión. Ay, perdón, es metacognitiva, no cognitiva. ¿En la herramienta que sea? En la herramienta que sea. Bueno, en lo que le vas a cambiar, Larisa, o nada más les vas a decir. No, nada más. Ok, sí, ahorita vamos a hacer los grupos, serían A1 y A2, el grupo 1 y 2, porque ya ven que así los números son, para que no se confundan, el 3 y el 4 sería B1 y B2. Para esto les vamos a dar 40 minutos para que puedan trabajar bien su mapa. La intención aquí es inténtenlo de verdad, que todos participen. O sea, para eso tratamos de dejarles más tiempo justo para eso, porque luego la prisa de que ya lo tenemos que entregar, uno lo hace y lo presenta y hace todo porque hay que hacerlo rápido. Entonces, bueno, la intención de verdad es que lo construyan entre todos justamente para que puedan recuperar lo que ha aprendido cada quien, ¿no? Y discutan en la manera en que lo ha entendido y realmente se cree nuevo aprendizaje, digamos, que en los que participan. La intención es esa, no que hagan la presentación, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, bueno, traten de hacerlo de esa manera. Tienen 40 minutos para trabajarlo por eso, ¿ok? Sí, creo que Susana tenía la mano levantada. No la veo acá, no. Sí, ya la bajé precisamente. La pregunta era de qué número de equipos le iba a tocar a cada uno de los equipos A1, A2, pero ya Mirna ya contestó. Ok, y de todas maneras vamos a estar pasando a los equipos y si tienen duda ya saben, también pueden hacer su llamada de auxilio y vamos. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces ya los voy a crear para que puedan ingresar. Okay. Listo. Ya, gracias. Efectivamente, esta parte que comentábamos al inicio de la sesión de hoy, esta reflexión también constante y continua de estarnos poniendo también en el lugar de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, de tal manera que repensemos también nuestra práctica docente y entonces desde cómo estamos, cómo pedimos las cosas, qué esperamos con los estudiantes, también cómo podemos entonces recibir y recuperar y entender lo que ellos mismos nos piden, nos entregan, nos cuestionan en determinado momento, ¿no? Mirna decía hace un momento en la parte del cuestionario, pues que identificábamos que no se había hecho lectura, más que nada, es esa parte, ¿no? Porque si en las lecturas se recurren a ciertas definiciones, si se hace ciertas precisiones en determinado momento, y eso no se veía reflejado en el cuestionario, y queda más en la parte de mi experiencia, mi opinión, como siempre lo he manejado, es donde porque no era lo que esperábamos, ¿no? Más allá, no tanto por encontrar opiniones distintas, que por supuesto eso lo entendemos, ¿no? Y cada quien puede comprender en determinado momento un texto diferente, como lo vivieron seguramente ahorita que tuvieron que construir los mapas conceptuales y desde lo que entendió cada quien en esa parte de las lecturas, ¿no? Pero cuando empezamos a ver que no se aterrizó en lo que decía directamente las lecturas, pues es donde la impresión es que las lecturas nos hicieron a profundidad, o incluso, como se lo llegué a comentar a Mirna, no recuerdo, alguno de ustedes me comentó, oye Larisa, ahora que quise contestar el cuestionario, resulta que no está el cuestionario MAI. ¿Y me lo podrías enviar?
Y yo dije, ay, seguro yo lo había Y ya colocado había en el 30 sitio. respuestas del Y cuestionario. ya había 30 respuestas del cuestionario y yo no había colocado el cuestionario May en el sitio, ¿no? Entonces, bueno, Gabriel dice, yo lo busqué. Simón dice, sí, yo lo solicité. Inició la búsqueda. Igual. Entonces, bueno, a lo mejor lo buscaron algunos, pero también lo vimos reflejado en la parte de las respuestas. Déjenme, veo que Magda y que Olivia tienen la mano levantada. Les pido rápidamente, sean muy breves para que nos puedan presentar los mapas conceptuales. Primero Magda, que la tenía primero levantado, y después Olivia. Que también es mucho el aprender a intercambiar entre los conocimientos nuestros, los de la lectura y los de las herramientas. Y ponía yo en el chat y el forzarnos entre nosotros a participar. Porque aunque yo lo abrí todo, todos estuvimos metiendo mano para aprender a manejar o acercarnos o hacerlo los que ya sabían. Entonces, aparte fue padre. Y los que no pudieron entrar, para no perder tiempo en entrar y explicarles, es colaborando desde fuera, pero muy, muy presentes. Y lo que hicimos fue compartir pantalla. De modo que todos podían entrar al documento, todos podían meter mano en el documento, pero además todos veíamos lo que estábamos haciendo. Y eso creo que fue muy enriquecedor también. Gracias. Okay. Perfecto, muchas gracias, Magda. Yo más bien tenía una duda en relación al cuestionario como actividad. ¿Ese cuestionario se autocalificaba? Porque a mí me arrojó un puntaje. Entonces, no, eso más bien era una duda. No iba en el sentido de autocalificación. Efectivamente, no sé por qué en determinado momento quedó ahí una ponderación, pero no le tenía que hacer caso a eso. Okay. No. Sí, y bueno, yo sí tuve la experiencia de tratar de contestarlo en 2 ocasiones, porque como decían hace rato, efectivamente hay que hacer varias veces la lectura ya a la luz de un cuestionario, ¿no? Bueno, el cuestionario May sí tiene una parte de calificación, ese sí, pero el que nosotros les pedimos, que hicimos, que relacionaban mapa conceptual y diario, ese de repente tenía ahí una ponderación que no tenía que hacerle caso. Sí, muy rara. Era una duda. Ok, gracias. Sí, no, ¿de qué? Bueno, entonces, ahora sí, para que nos dé tiempo, les vamos a pedir al grupo A1 o el grupo 1 que trabajó la parte de mapa conceptual y su relación con la parte de el fortalecimiento de la metacognición, del uso del diario y la metacognición. ¿Quién nos quiere preguntar? ¿Qué diga presentar? Pues de una vez nosotros. Ok. Lo quise compartir porque, bueno, a mí me emocionó no acabamos, pero me gustó la forma en que rápido empezamos a decir, hacemos esto, decidimos y empezamos a trabajar. Perdón por los partes de acá abajo, pero lo que decidimos es en lo que íbamos platicando, hacer esta lluvia de ideas e ir mostrando como los puntos claves que queríamos nosotros retomar. Y luego empezamos ya a acomodarlo y a tratar de ponerlo bonito. Bonito me refiero a que visualmente toda la información tenga un sentido. Bueno, pusimos diario, ¿me ayudan, colegas? Diario fortalece la metacognición y pusimos esta flechita en esta intención de como una acción activa y continua metacognición diario. Pusimos que la metacognición implica controlar procesos cognitivos, implica aprender de lo aprendido, implica tomar conciencia e implica descubrir formas de pensamiento. Y de tomar conciencia se identificó que se logra por medio del fortalecimiento y del descubrimiento y conocimiento de sí mismo. Y de la parte del diario hablamos de que es un archivo de experiencias por medio de la escritura reflexiva, permite medir el progreso a través de la valoración y de la transformación. Ahí todavía nos faltan las flechitas. Y en las dificultades, la reflexión, procesos de cambio, interrogación, capacidad de aprender y aprender, construcción y autoevaluación, estábamos viendo cómo lo colocábamos en esta interacción de metacognición diaria. Y no sé si me quieran ayudar. Gracias. Gracias, Magda. Sí, también un poco lo que comentamos es que se trata de un esquema jerarquizado, pero aquí como nos estaban pidiendo una indicación de cuál es la relación,
pues entendimos que eran dos conceptos coordinados, ¿no? No tanto en una relación de subordinación o supraordinación, por eso lo desarrollamos así. Y sí, como dice Magda, como que empezamos con lluvia de ideas y a partir de ahí empezamos a armarlo y pues ya lo de abajo ya no nos alcanzó el tiempo. Ok, muy bien. Allí, ay, perdón, ¿Lo vuelvo a nos compartir? quitaron el mapa. Perdón, Sí, perdón, porfa. perdón. Ahí nada más, a mí me queda la duda en la parte de metacognición que dice tomar conciencia por medio de fortalecimiento. ¿Fortalecimiento de qué? Es que ahí va en función de que estábamos tratando de aterrizar si era la capacidad de aprender o de aprender a aprender o de la interacción para aprender. Ahí es donde estábamos todavía como flotando, por eso nos quedaron tantas palabras fuera. Ok, Sí. de acuerdo. ¿No? Igual también en la parte, creo que pasa un poco lo mismo en el progreso, ¿no? O sea, permite medir el progreso del aprendizaje, el progreso, ¿no? El progreso tratábamos de poner como la valoración y la transformación de esta información que se trabaja en la escritura reflexiva. Ah, ok. Nada más que me quedé en la rayita y nos faltaron las flechitas de abajo. Porque, perdón, esa es otra cosa que vimos, es cómo bombardeamos de palabras y luego, bueno, ¿cuál es el mapa mental? ¿Cómo se estructura y cómo lo vamos a hacer? Perdón, el mapa conceptual. Ya lo último que digo es, a mis alumnos les abro un espacio de estrategias de aprendizaje cada vez que inicio un curso. Es un repaso rapidísimo, casi les digo es una embarradita, pero es una forma de ver con ellos a qué me refiero cuando les hablo de mapa mental, a qué me refiero cuando es mapa conceptual, a qué me refiero cuando es diagrama de flujo. Les hago unos ejemplitos muy sencillos y entonces ya para las siguientes sesiones cuando yo les pido mapa, les pregunto, ¿se acuerdan qué es? Y entonces ya empiezan a decir, sí, porque este es esto y este es lo otro. Y logramos que más o menos tengamos como la misma estructura, porque sabemos de qué estamos hablando. O a veces se los dejo abierto. Pueden hacer mapa, pueden hacer esquema, pueden hacer no sé qué. Nada más les recuerdo para qué sirve cada uno. Entonces ahorita, durante la construcción, fuimos recordando qué era lo que teníamos que poner. Por ejemplo, estas flechitas de lado, estábamos modificándolas porque nos metía ruido, porque van así como en niveles, y entonces queríamos manejar esos niveles y que se viera, también queríamos meterle colorcito, que ya no nos dio la vida. Pero sí, como visualmente también informa en el mapa lo que queríamos mostrar en los jerarquía. Y ya, gracias. Perfecto, no, muchas gracias, Aprendizaje Marta. significativo. Pues no te digo que nos faltó tiempo. Okay. Sí, la verdad es que no es sencillo, o sea, no es sencillo. Yo creo que todos los que estuvimos en el equipo tuvimos esta disposición, todo, pero efectivamente no es sencillo. No, Entonces, les quedó bien, pero definitivamente justo sí nos hizo falta tiempo, definitivamente. No, gracias. Pero además, Mirna, ahorita que lo dices, creo que bueno, a mí me encanta este ejercicio porque siempre como maestros, cuando nos toca hacerla de alumnos y empezamos, ¿quién pone? Tú ponlo, ya di algo, se nos va el tiempo. Ya, por favor, ayer yo confieso que en otro curso me enojé un poco porque nos mandaron a grupos y todos callados. Y ya ven que yo casi no hablo, ¿no? Entonces empiezo a hablar así como para darles pie, y no hablaban, y todos con la cámara prendida viéndose así como a ver quién dice, y les dije, oiga, no puede ser posible que seamos docentes y que estemos haciendo lo que nos choca que hagan los alumnos. Y yo dije, ay, ya los estoy regañando, pero es que estábamos perdiendo el tiempo. En cambio, ahorita todos nos pusimos en la disposición de empezar a decir, a ver, yo apunté esto, yo entendí esto, a ver, yo sí le voy escribiendo, yo de plano no le sé, pero te digo, yo le escribo, alguien empezó a hacer la portada, por eso les enseñaba la portada, porque soy obsesiva con las portadas, ¿verdad? Y entonces yo decía, que tenga la portada de lo que estamos haciendo y empezamos a poner los nombres, porque también esa es otra de las cosas que creo que es importante en el trabajo colaborativo. ¿Con quién estoy trabajando? Exacto.
Porque de repente empezamos, bueno, mi compañera la de blusita rosa y mi compañero el que tiene la gorrita, y no, o sea, no nos aprendemos los nombres, y miren que soy malísima para los nombres, pero sí como establecer esta parte de conectar como equipo, no solo para este grupo ni para esta actividad, sino de aquí irnos formando. Y ya no me dejen hablar. De acuerdo, está bien, Magda. No, muchas gracias. O sea, es importante todo esto que mencionas, ¿no? Y efectivamente son de las cosas que son transversales a la hora de pedir, o sea, a la hora de estar trabajando, ¿no? Esta interacción, esta socialización, este poder llegar a acuerdos, esta parte de negociación de ideas, están todas en juego y son importantes, ¿no? Sin duda. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar al equipo 2. Dice Susana que si ya pueden participar para que no nos gane el tiempo. Exacto, por eso. Le toca al equipo 2. Sí, Raúl va a compartir. Uh-huh. ¿Ahí ya se ven? Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Okay, perfecto. Bueno, nosotros también tuvimos una sesión de discusión y de intercambio de ideas en cómo estructurar nuestro mapa. Iniciamos hablando, bueno, del tema central, que era un diario, y de ahí vincularlo con la dimensión metacognitiva. Entonces colocamos que el diario, como definición, es un recurso didáctico que favorece la comunicación y experiencias de aprendizaje, que a su vez como recurso didáctico pues promueve aprendizajes significativos, promueve la metacognición. Al estar hablando de que favorece la comunicación, indiscutiblemente pues tenemos que tocar el elemento del trabajo colaborativo, ¿no? Y que a su vez pues también fortalece esos aprendizajes significativos. Es por eso que lo vinculamos con la rayita de arriba. Y estas experiencias de aprendizaje ya de manera como personal o autónoma, pues también favorecen la parte de la metacognición, y describimos los diferentes tipos de diarios: el diario personal, el diario escolar, el de viaje, el de campo, el del docente, y que al final del día, pues todos estos tipos de diario o este recurso didáctico, pues nos ayudan a concretar un proceso de evaluación y de reflexión, y en un proceso de evaluación como en toda la amplitud de ¿no? Desde un proceso de autoevaluación, de coevaluación, y propiamente también la evaluación por parte del docente, ¿no? Y principalmente la invitación hacia la reflexión. No sé si alguien más de los del equipo quiera comentar algo más. Sí, a mí sí me gustaría comentar algo. Nosotros iniciamos de la misma forma, definir los conceptos, o sea, primero definir los conceptos a través de lluvia de ideas. Varios de los compañeros, bueno, de todos los miembros del equipo, aportamos esos conceptos. Incluso esto es como la versión 4, podría decir, porque primero pues anotamos los conceptos, después fuimos depurando, seleccionando, dejamos algunos aspectos, los aspectos más relevantes, englobándolos en que definiéramos el diario, que revisáramos los tipos, las ventajas, el uso y las ventajas, ¿no? Digamos que en esas 4 categorías incorporamos todos estos conceptos. Y de ahí, pues ya se reorganizaron. Entonces, como se dan cuenta, pues faltan también algunas palabras de enlace, algunas preposiciones que, bueno, pues por el tiempo no lo terminamos. Pero yo sí quiero decir que al menos hubo consenso en ese sentido, ¿no? De que lo definiéramos, que habláramos de sus usos, de sus ventajas, y de esas ventajas fuesen tanto para el estudiante como para el profesor, porque eso lo señala el texto, ¿no? Entonces, como que sí nos apogamos más al contenido del texto e incluso a la propia estructura, que deja ver los conceptos más relevantes. Eso fue lo que hicimos y me gustó mucho trabajar con mi equipo. Perfecto, muchas gracias, Amparo. Una pregunta, cuando refieren trabajo colaborativo, ¿a qué, entre qué equipo, entre qué grupo están hablando de ese trabajo colaborativo? Al momento de plantear la estrategia, bueno, de este recurso didáctico, como en la parte vivencial con
con los estudiantes de manera muy particular. Bueno, yo doy clases en la carrera de cirujano dentista y nosotros llevamos un diario de clase. Y este diario de clase, a cada determinado periodo de tiempo, hay veces que es por sesión, dependiendo, se hace una discusión a nivel de plenaria y se van analizando los diferentes escenarios y las diferentes formas de acción de cada uno, ¿no? Cada estudiante o cada persona ante una problemática o ante una situación en específico, pues responde de una manera distinta, y entonces es ahí donde se va como llegando como a una conclusión final y se promueve quizás indirectamente el trabajo colaborativo. Es por eso que en parte que consensamos eso de incluirlo. No sé si alguien más del equipo te pida como otro punto de vista, otra experiencia. Yo tengo una pregunta, no para que me la contesten, sino para que la piense el equipo y los demás. ¿Y eso dice el documento? En el... Sí, Ay, perdón, no me la Simona contesten, para que Simona la anotó piensen y una ustedes lo vean. participación. Sí, sí lo dice. Sí, pero el punto es justo lo que decíamos. El que yo contraste lo que dicen los autores de este documento, del que sigue, justamente es eso. Puedo tener ahorita, acuérdense esto que explicábamos del significativo, puedo tener yo una definición, incluso puedo ya saber cómo trabajar colaborativamente, pero el ir conociendo otras definiciones y ver en qué varían es lo que me va a aportar más que usar las definiciones que ya tengo. En ese sentido les pregunto lo de si eso dice el documento, pero no me contesten, es para que lo reflexionen cada uno y el equipo, ¿ok? Bien. Ok. Sí, pero aunque yo quiero comentar algo, que Simón es miembro de nuestro equipo, y Simón en el chat anotó que el trabajo colaborativo era el que se daba entre pares. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí, o sea, tenemos la parte del diario personal, y en esta cuestión de la metacognición a lo mejor es una reflexión muy introspectiva, ¿no? Claro. Y es esa parte donde no forzosamente todo el diario, habrá ejemplos de diarios como el que ustedes están comentando entre pares o el diario de clase que apunta a una reflexión como de grupo. Y luego, la culpa es de Simón. Qué gacho, Jaime. Hubo consenso en lo que pusieron en ese documento. Claro. No, y nada más como para estas afinidades, ¿no? O sea, poder precisar justo, efectivamente hay distintos tipos de diarios que persiguen diferentes fines, y entonces en qué medida algunos, justo como tienen distintos fines, aportan, además del aprendizaje significativo, además de apoyar a la metacognición y todo, habrá otras características muy puntuales de cada uno de estos diarios que ustedes están aquí señalando, ¿no? Entonces, nada más para que lo reflexionen un poquito en ese sentido. Y yo nada más tendría, antes de que pasemos al grupo 3, la observación del mapa conceptual, ¿no? Recordemos que es un mapa conceptual, porque entonces esta parte de las jerarquías nos muestra una jerarquía y una estructura que aquí no está del todo claro cómo va esta jerarquización de la información y de los conceptos, ¿no? Entonces, nada más es cuestión también de cómo acomodar esos conceptos. Entiendo que a lo mejor es una cuestión de tiempo, ya después cómo lo reacomodan, pero para que se vea justamente esta jerarquización de los conceptos, ¿no? Ok, entonces, el equipo 3. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Sí. Ah, ok. Compañeros, ayúdenme a presentar, por favor. Ay, preséntalo usted, porque no me dejen sola. No, en lo que deciden quién lo presenta, a mí sí me gustaría recomendarles esta herramienta o herramientas como esta. ¿Por qué razón?
es muy útil para aprender a hacer los mapas, porque son de las herramientas que te obligan a poner las palabras de enlace. Los conceptos todo mundo los ponemos. Lo difícil de los mapas conceptuales es encontrar las relaciones. Y otra vez regreso al esquema que les presenté de aprendizaje significativo. Por eso son tan importantes las palabras de enlace y por eso se las estamos pidiendo ahora en los mapas, porque es lo que nos ayuda a incorporar a una estructura pequeñita que ya tengo clara la nueva. Si no sé cómo incorporarla, no lo estoy aprendiendo. Acuérdense que por eso vimos el esquema. ¿Okay? Ahora sí, ¿quién va a presentar? Bueno, si me Bueno, sí. permiten hacer comentario inicial. Bueno, lo primero que tuvimos fueron dificultades para encontrar una herramienta de dónde plasmar el mapa conceptual. Nos tardamos un ratito para buscarlo. El segundo fue de que muchos de nosotros, entre ellos me incluyo, no tuve oportunidad de tener a tiempo el documento inicial de lo que era el MAI. Y entonces nos dedicamos a buscar el documento y ya que se encontró, pues tratamos de identificar algunos elementos. Yo no lo leí porque la verdad no lo tuve. Es más, creo que soy de los que envié las respuestas antes de que se bajara el documento. Entonces fue muy instintivo las respuestas. Entonces quedamos primero tratar de interpretar lo que significaba la pregunta o la tarea que nos habían dejado. ¿En qué consistía? No se trataba de hacer una descripción de lo que era el MAI, sino de ver esa relación y partimos de una pregunta. La pregunta que plasmamos inicial es ¿cómo contribuye el instrumento MAI para el fortalecimiento de la dimensión metacognitiva? Partimos de esa pregunta y después pusimos el primer concepto que fue el MAI. Después, ¿qué era lo que buscaba? Era la contribución entre el MAI y la conciencia metacognitiva, y se puso la palabra de enlace, y en un acuerdo y en una discusión estábamos comentando que la palabra de enlace debería ser un verbo de acción que pudiera establecer esa relación. Y después ya nos fuimos a los diferentes apartados que tiene el MAI, como son los conocimientos declarativo, procedimental, condicional, después la planificación, la organización, y luego la otra parte que es la regulación, el monitoreo, la depuración y la evaluación. En eso estamos tratando de establecer principalmente aquellos verbos que pudieran describir sobre todo el efecto que tenía cada uno de ellos. Por ejemplo, la conciencia metacognitiva incluía pues el conocimiento y el conocimiento, y ahí fue donde nos quedamos. Porque primero nos tardamos para poder hacer las organizaciones, de cómo lo íbamos a hacer y sí nos tardamos un buen ratito. Ya después esto fue hacia una lluvia de ideas, haciendo las aportaciones y tratando de dividir. Y como menciona el documento, no puede ser perfecto, sino que es perfectible conforme uno va avanzando en el proceso de la construcción del conocimiento y que debemos de hacer al final termina en una conclusión prácticamente de lo que es el elemento que estamos buscando. Y bueno, hasta ahí nos quedamos y la compañera que hizo bien el favor de estar trabajando esto, dice, por favor, ya me hice bolas, ya no me carguen, y ya agarramos las rayas, hacer los enlaces, y así rapidito, nos agarraron así, y como dijeron, fue falta de tiempo, pero más o menos, desde mi punto muy particular de vista, el ejercicio fue muy bueno en el sentido de que nos puso a trabajar de manera colaborativa, todos aportando ideas al aspecto de trabajo. Creo que todo mundo estuvo consciente de eso y estuvo consciente de la dificultad que tenemos para encontrar una aplicación que nos pudiera facilitar. Sí nos dan un enlace, pero la verdad a mí se me hizo bolas el engrudo en el momento de andar buscando y ya después me puse a buscar el documento, hice el enlace y ya más o menos así medio aterrizamos rápidamente el concepto. Sí, creo que esto, no sé si algún otro compañero quiere ampliar, si me equivoqué en algo, si dije algo impropio, si lo pueden comentar, por favor. No, yo nada más quisiera anexar que, pues, este tipo de actividades nos permiten fortalecer la importancia de la lectura. Digo, siempre que haces algo, ayer escuchaba, bueno, en una sesión, las actividades son el vehículo de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es algo central que como docente no debemos de perder y tampoco como alumnos como en estas sesiones, porque el instrumento
le falta una partecita que es esta, bueno, ahí en el que estaba en la página. Noté que le faltaba como esta partecita de las categorías del MAI, ¿no? Que te aterrizan un poquito más. Y entonces, bueno, creo que con esta actividad ya no, o sea, quien no haya leído o no hayamos leído, ya no lo vamos a volver a hacer. O sea, digo, yo sí lo leí, no 3 veces, pero sí una. Pero creo que son enseñanzas que a nosotros nos quedan como profesores y que sin duda si tú haces esta actividad con tus alumnos, o sea, la reenfocas y ellos se comprometen súper más, ¿no? Entonces creo que es muy buena estrategia de su parte y pues aprender todo lo que se pueda y pues ya nada más. Gracias. Gracias Alfredo, gracias Joana, Oksana y todo el equipo ahí, que participó. O sea, creo que hay una síntesis y que sea una cuestión de tiempo, pero hay aspectos fundamentales que sí se rescatan de lo que es el MAI, ¿no? Que es justamente trabajar en estos distintos tipos de conocimiento y enfocados en tener esa conciencia del aprendizaje, a través de la autoevaluación, el monitoreo, la depuración, ¿no? De los conocimientos que se van adquiriendo y los que se tenían anteriormente. En este sentido, como decía Mirna, esta parte del aprendizaje significativo. Mientras cambia el otro equipo, les quería comentar algo. Ven que cuando vamos a esas pláticas y cursos de formación docente, todos hablamos de los aprendizajes transversales y de lo importante que es generarlos y todo. Y justo como dice Alfredo ahorita, esto en realidad es aprendizaje transversal. Tal vez yo no tenía claro cómo hacer mapas y yo pensé que sí. Entonces, bueno, si ya me di cuenta otra vez, metacognición, ya me di cuenta que no, voy y veo cómo hacer bien un mapa. Que no conocía una herramienta digital para hacerlo, bueno, voy a aprender una herramienta digital. Tal vez en esta sesión fue así como el pequeño inicio, pero ya tienen información sobre qué herramientas son las que me servirían para hacerlo. Y parte del aprendizaje es esto, nosotros como aprendices de decir, no solo son las 2 horas del seminario, yo debo considerar que a lo mejor el fin de semana o ya en vacaciones, si pueden, digan, bueno, voy a dejar 1 hora, media hora si quieren, para ordenar lo que me dijeron, para ver si puedo completar mi mapa, para buscar la aplicación y ver si puedo armar un mapita. Y de esa manera realmente voy logrando aprendizaje significativo. El hacer el corte ahorita y regresar hasta que ya va a ser la próxima sesión, nos va a ser más difícil. Entonces, otra vez, parte de la metacognición es ir mejorando mis propios procesos. Y justo aprovechar ahorita lo que me enfrenté en esta sesión, que como decían, desde ahí sí me hizo falta no leer, hasta yo pensé que los mapas, pues total, siempre los entrego así, me los reciben, ¿no? Aquí me dice que me faltaron las palabras, está bien. O esta herramienta me gustó mucho para hacerlo, me queda más claro, me gusta más que la que conocía, etcétera. Entonces, aprovechar eso es en realidad hacer metacognición en mi proceso de aprender, ¿no? Gracias. Los que siguen, no sé quién, el equipo 4. El equipo 4. ¿No vino o qué? Así. Ahí van, ahí van. Aquí igual voy a dar un panorama general y me gustaría que también mis compañeras y compañero complementaran. Lo que hicimos también al inicio fue empezar a comentar entre nosotros algunos puntos que teníamos claros y otros no tantos. Y al mismo tiempo se fueron vaciando algunos de esos puntos principales de lo que contempla el cuestionario MAI en el aspecto de la metacognición. Entonces, de esa manera se estructuró en este sentido el trabajo que presentamos y que da una idea. Bueno, para mí la idea central era que nos da una pauta sobre lo que sabemos de una manera mucho más precisa. De alguna manera se ponderan mediante los resultados o la puntuación aspectos que quizás no se puedan
establecer de manera tan concreta y tan clara al evaluar nuestras situaciones de la metacognición en un diario. Entonces, en este caso, pues creo que es un instrumento que ayuda precisamente a evaluar, a ponderar, a clasificar de una manera mucho más concreta para ir a esos puntos de manera más clara en el momento que uno quiera mejorar esas situaciones, ¿no? Compañeras, ¿me quieren ayudar, por favor? Sí, decíamos que con el mismo procedimiento nos proporciona esta toma de conciencia sin echarle la culpa a nadie, sino nosotros mismos somos capaces de darnos cuenta de lo que estudiamos y pues tomar esa conciencia de lo que requerimos trabajar, de lo que nos falta para completar este conocimiento que nos muestra el mismo cuestionario. Ok. Bien, a mí me gustaría aportar, ¿no? Esto viene en el sentido en el que comentaba cuando regresamos que el trabajo es complejo, ¿no? Para compartir lo que son la parte de las ideas y más con un inventario como el que nosotros analizamos, porque precisamente la idea es cómo plasmar los beneficios y las bondades, por así decirlo, de dicho inventario, ¿no? Y algunos precisamente no habían tenido acceso al inventario por lo de la plataforma y se desconocía el contenido, ¿no? Pero básicamente llegamos a la conclusión de que este tipo de herramientas cuantitativas nos pueden ayudar a darnos cuenta, o sea, ser consciente las áreas de oportunidad que nosotros tenemos en el sentido de cómo aprendemos o cómo se genera el aprendizaje y lo que hacemos, ¿no? En la práctica cotidiana y en qué nivel lo dejamos. Si lo dejamos a un nivel de ejecución y no de reflexión o de incorporación, o si en algún momento pues no nos damos también el tiempo de hacer este tipo de pues clics, ¿no? Entonces, la parte digital pues nos costó trabajo, pero ahí todos tratamos de involucrarnos en el sentido de, Pedro nos dio el enlace del Jamboard para trabajar y ahí fuimos nosotros poniendo lo que consideramos aportaba a esta análisis del MAI en relación a la metacognición. Y pues fue lo que logramos integrar tratando de mostrarlo cómo habíamos entendido el material, ¿no? Además, dentro de la participación de todos los integrantes del equipo fue muy, muy valioso el que compartiéramos qué es lo que se nos había parecido más relevante de la lectura. A mí en lo particular sí me llamó la atención que Leslie nos mencionó que el cuestionario completo estaba en línea y que, bueno, pues hay la opción, ¿no?, de hacer esta búsqueda por nuestra cuenta y resolver por nuestra cuenta el cuestionario. En cuanto a la lectura, yo considero relevante mencionar que es una herramienta que relaciona y que permite examinar, hacer consciente cuáles son estas capacidades metacognitivas y cómo se logra el aprendizaje. Entonces, aunque fue creado y validado por SRAM y Denison, lo convalidan Naki, Navasi y Cetin y hacen un cuestionario pues, con características específicas en el MAIT y esas características pues establecen conocimientos en 6 aspectos, ¿no? Que es el declarativo, el procedimental, el condicional, el de planeación, el de monitoreo y el de evaluación. Y bueno, pues en particular, pues esos serían algunos de los aspectos que desde mi punto de vista pues fueron muy valiosos en la lectura. Creo que otro compañero iba a hablar. Sí, Jaime. Sí, perdón. ¿Ya me escuchan? Bueno, ok. Ahí está. ¿Cómo fuimos estructurando el mapa? Lo principal que fuimos destacando es que pues es un mapa conceptual y deberían de estar los conceptos. El principal era entender cómo el MAI entendía qué es el proceso metacognitivo y desde ahí pusimos esta parte, ¿no? Hace referencia a los procesos reflexivos que las personas
tienen sobre el conocimiento acerca de su propia actividad cognitiva y dos elementos sustanciales, que uno es el conocimiento de cómo conozco, y esto tiene que ver en diferentes elementos, como es los conocimientos procedimentales, actitudinales y cognitivos. Y por otro lado también la parte de la regulación de la cognición, que es bien importante, desde ver cómo se planea, cómo se evalúa, cómo se realizan las estrategias. Aquí una reflexión que yo hago de esto es, observando el trabajo que hicimos en conjunto, es cómo se va evolucionando el concepto de estrategia, ¿no? Cómo la estrategia al principio era planeado como de aprender a aprender. O sea, tú haces un mapa conceptual nada más, o haces un mapa mental, o X o Y. Y hasta ahorita ya con pues esta relación que tenemos entre todos, como ya lo más importante es el contexto estratégico, es decir, cómo entre nosotros, entre todos los que estamos, vamos a hacer uso de esa estrategia que tenemos aquí, ya saliéndome un poco del tema de metacognición, ¿no? Lo que me lleva a la reflexión, porque siempre nos quedamos en el uso del mapa mental o del mapa conceptual, no sé, cualquier organizador avanzado, pero ahora ya cómo tenemos que entrarle, y especialmente en estos contextos en línea, a todos, a dar nuestro punto de vista, a cómo le aporta. Al principio nosotros quisimos nada más estar teorizando, ¿no? Y hablando, tal, pero ya luego dijimos, no, si nos ponemos aquí vamos a tardar 35 minutos en ponernos de acuerdo, y cada uno le entró a poner una parte. El compañero Pedro, yo creo que fue el que al último estuvo tratando de organizar las ideas, pero bueno, quedó así el mapa y es el apoyo. Gracias. Pues fue un trabajo que hicimos todos, ¿no? Todos le pusimos nuestro empeño y formamos parte de este ensamble. Salió esto y creo que si ensayamos más nos saldrá mejor. Exacto. Yo quiero en lo que... Con un poco más de tiempo. Ok, en lo que cambia Larisa a la presentación, porque si no, los que se tengan que ir a las 2 no van a oír la actividad que sigue, mientras sí me gustaría decirles algo, y otra vez es como para que ustedes reflexionen, ¿no? Si el seminario está hablando de autonomía, reflexionen qué es lo que pasó con esos compañeros que dijeron, dicen una lectura, no está aquí, la busco. Fueron más, menos autónomos, ¿no? Y también, ¿qué hubiera pasado si no tomamos este tiempo del seminario para que ustedes realmente regresaran a los contenidos? Si hubiéramos dicho, bueno, pues entonces como ya vimos el tema, ya sigamos, ¿no? Ya contestaron el cuestionario, ya nos dijeron que reflexionaron, ya nos dijeron que entendieron perfecto el diario, ya nos dijeron que saben cómo usarlo como estrategia para que los alumnos aprendan, y también ya nos dijeron hasta cómo lo van a usar para valorar su propia práctica, ¿no? Entonces, si lo hubiéramos dado por visto, a lo que me refiero es lo que no hubieran aprendido, lo que aprendieron justo porque se tomaron el tiempo para hacer esta discusión y la presentación que hicieron por equipos, ¿no? Es parte eso de darle sentido y significado a lo que es este proceso de aprender, ¿no? Entonces, bueno, piénselo cada quien, sigamos, porque si no se nos acaba el tiempo y no les va a quedar clara la actividad de tarea. Listo, ya, que tenía el micrófono cerrado. Bueno, entonces, no sé si quieres decir algo antes de la actividad de tarea, Larisa. No, o sea, creo que lo sintetizaste muy bien, o sea, de ahí la preocupación que teníamos de poder retomar el ejercicio y retomar los recursos que habíamos dejado para poder asentarlo, y justo como estaba comentando Mirna, donde estamos haciendo esas conexiones entre el mapa conceptual, el diario, la metacognición, el cuestionario MAI, ¿no? Entonces, creo que fue un ejercicio rico. En este último equipo que presentó, ya lo mencionaba Jaime, faltó en determinado momento traducir y sintetizar más la información para que quedara justamente en términos de conceptos, no en términos de oraciones, pero bueno,
es un ejercicio, ahora sí, que ustedes mismos reflexionen sobre esa misma tarea y cómo irían afinando en una segunda, en una tercer ejercicio, ese mismo mapa que nos presentaron, ¿no? Entonces, pues muy bien los 4 equipos. La verdad es que muy bien a todos. Creo que estuvo muy bien hecha la actividad. Vamos a, como dice Mirna, a dar paso al siguiente tema. Nuestro siguiente tema del seminario es la dimensión cognitiva. Entonces, ¿qué es la cognición? ¿No? Y pues la cognición, ya vimos, la metacognición, pues tiene que ver con qué sabemos tanto de nuestro proceso de aprendizaje, cómo aprendemos y cómo nos regulamos. Y la parte cognitiva tiene que ver cómo lo estamos aterrizando ya en un objeto de aprendizaje específico. Smith menciona que se refiere a esta transformación e interpretación de la información que ya tenemos almacenada o que está presente en un contexto, que es adquirida por medio de los sentidos o que la vamos recurriendo a aquella información en estas conexiones de manera previa, ya sea porque son concepciones que tenemos y los podemos confirmar o poner en duda, cuestionar y de esa manera ir ajustando esas ideas previas que teníamos. Entonces, les damos una nueva interpretación, transformamos ese conocimiento, damos otro significado. Implica tener la capacidad para procesar la información, construirla, interpretarla y organizarla. Ahorita ustedes hicieron este ejercicio específico con respecto, por ejemplo, ahorita este último mapa que veíamos, esta parte del MAI, ¿no? Entonces, extraer cuál es eso que brinda el recurso del MAI. ¿Para qué sirve? ¿En qué dimensiones está considerando? ¿Qué me hace reflexionar a la hora de contestar un cuestionario MAI como el que existe? Y a partir de ello, ¿cómo reconstruyo e interpreto, organizo mi propia actividad docente en determinado momento o como alumno? Estábamos comentando ahora que ustedes se enfrentaron en este papel de alumnos y de poder empezar a identificar qué hizo falta, ¿no? Y que en determinado momento, ya que viven el papel del alumno, pues también cómo valoran el trabajo que hacen sus estudiantes o que en determinado momento les puedan estar diciendo, como ustedes nos dijeron ahorita, nos faltó tiempo. Y cuando nuestros estudiantes nos dicen, nos faltó tiempo, decimos, ay, sí les di tiempo suficiente, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tenemos que repensar justamente esos tiempos que estamos destinando, ya que nosotros nos ponemos también ese papel de estudiantes, ¿no? Dijeron, la maestra no subió la lectura a tiempo. Exacto, ustedes dijeron, la maestra no subió la lectura a tiempo. Y yo al principio, ay, pues sí la subí, estaba segura y fui y lo chequé y dije, ay, no es cierto, no la subí, ¿no? Y a veces no les damos ese beneficio de la duda a nuestros estudiantes. Y entonces la cognición implica, divide, o sea, la dimensión cognitiva divide procesos cognitivos, ¿no? En básicos, hay algunos autores que les llaman básicos y superiores, y tienen que ver justo con este nivel de complejidad por el que atraviesa cada uno de esos procesos. Si a veces es nada más en una cuestión perceptiva, qué es lo que estoy entendiendo, qué me llevo de ver una imagen, qué me llevo de una experiencia, de una vivencia, y lo dejo en un nivel de percepción, en un nivel de atención que queremos que rescatar cosas específicas en un documento, lo mismo en un ejercicio, en un estudio de caso, procesos de memoria, donde entonces sí tenemos que recordar y entonces recurrir a una serie de estrategias que ayuden a fortalecer esa memoria, ese recordar aspectos importantes, características, elementos, componentes de algún tema, de algún procedimiento, de algún proceso. Y luego procesos cognitivos de orden superior, que tienen que ver con el pensamiento, ¿no? Cómo estamos procesando información, la parte de cómo estamos razonando y cómo empezamos a estructurar en un orden lógico, en un orden secuencial en determinado momento,
Eso tiene que ver con estos procesos cognitivos de orden superior y también el lenguaje, ¿no? Que también tiene que ver con esta estructura de pensamiento, pero también en un orden todavía de mayor complejidad, porque es cómo lo podemos transmitir de una forma que sea coherente, que sea entendible, que sea clara, ya sea oral o escrita. Y el orden superior de mayor complejidad pues tendría que ver con el aprendizaje, ¿no? Donde a lo mejor incluso son la suma de todos estos, pero nos llevan a adquirir nuevo conocimiento. Ahora sí, hicimos toda una transformación de ideas, de conceptos, estas relaciones que empezamos a encontrar entre conceptos, a lo mejor las modificamos y de esa manera adquieren un nuevo significado, adquieren ese aprendizaje significativo del que estaba mencionando Mirna, ¿no? Entonces, estos son a grandes rasgos una síntesis de lo que vamos a trabajar para este tercer tema, ¿no? Ajá, por ese tercer tema de la cognición. Mirna, no sé si quieres agregar algo antes de que pasemos a la actividad. Sí, quisimos, saben que como trabajamos es dar un poquito una introducción al tema que vamos a desarrollar, porque dentro de la forma de trabajo suponemos que esto, ¿no? Primero confrontarnos con algo a través de las actividades que ustedes hacen para entonces tener con qué discutir con esas dudas, preguntas, lo que hayan encontrado al desarrollar las actividades. Entonces, bueno, en ese sentido, si vamos a trabajar lo cognitivo, nos pareció importante tener un marco muy general como este. ¿Por qué? Pues porque la dimensión cognitiva es la que todos manejamos. ¿Cuántos años llevamos dando clase? Pues esos años llevamos de manejar la dimensión cognitiva. Entonces, en esto somos que súper expertos, ¿no? Entonces, si quieres, Larisa, de una vez les explico la otra. Ajá. Entonces, bueno, como sabemos que son vacaciones, como sabemos que, bueno, merecen un descanso, a lo mejor un poquito descansar uno de tanto estrés y viene, entrega, cierra el semestre, cierra, etcétera. Creemos además que, bueno, como tenemos ya esta experiencia en trabajar la dimensión cognitiva, pues podemos hacer esto perfectamente. Y ahorita que les decía Larisa, bueno, este elemento de tener claro qué es lo que va a aprender el alumno, como ustedes le digan, competencias y subplanes por competencias, objetivo de aprendizaje, objetivo general, específico, como le digan. Con lo que quieran trabajar, lo importante es tener claro qué es lo que va a aprender al alumno al que le estoy diseñando esta estrategia. Ustedes nos van a platicar de las estrategias que usan, nos platican alguna, la que quieran. No la tienen que crear, tienen muchas porque pues tienen años dando clase, entonces solo van a seleccionar una y nos la ponen acá en este formato. Y ¿se acuerdan que decíamos ahorita, bueno, hace rato del aprendizaje significativo, que bueno, yo parto de una estructura en un momento inicial, sufre esa estructura alguna intervención porque voy agregando cosas y reacomodando mi estructura y esa estructura llega a un estado final. Eso es lo que nos van a decir aquí. ¿Cuál era el estado inicial que supongo va a tener mi alumno? ¿Cómo esa estrategia que voy a usar con él va a cambiar esa estructura? ¿Y cuál va a ser el estado final de esa estructura? Obviamente, va a ser explicado de acuerdo a la estrategia y a lo que va a aprender ese alumno. Es decir, les voy a decir lo que no queremos que pongan aquí. Estado inicial con el que empezó o el tema anterior, ¿no? Y estado final, pues ya que aprendió lo que iba a aprender. O sea, eso no. Más explicado, porque justamente, como decía hace unos minutos Jaime, bueno, ya se trata de ir vinculando lo que vamos viendo teóricamente con las estrategias, porque acuérdense que el objetivo del seminario es que al final ustedes puedan
crear estrategias que promuevan la autonomía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera de aprender a hacer estrategias? Pues identificarlas, y en este caso ustedes ya tienen muchas porque las usan para dar clase. Es más, pueden tener la de alguien más que les guste mucho y explicarnos la estrategia. El punto está en hacer esta vinculación lógica entre la estrategia debe ser el medio para aprender lo que voy a aprender, ¿no? O lo que va a aprender el alumno. Y yo debo tener claro cuál es el estado inicial y a dónde voy a llevar a ese alumno. Pensando en esto, voy a modificar su estructura para que llegue a otra cosa, ¿no? Gabriel tiene duda, levantó la mano. Sí. ¿Hay que ocupar este formato o podemos adecuarlo siempre y cuando incluyamos estos aspectos? Si prometen incluir los aspectos y hacerlo bonito, con flores, con colores, de todo, está bien, no tenemos problemas. Lo hacemos para que de alguna manera se mantengan esos elementos mínimos. Esta vez sí les vamos a pedir no incluir tantos elementos, porque luego pasa eso que se distraen. O sea, empiezo a poner a la bibliografía como 50, ¿no? 20 videos, 50 herramientas. No, lo que queremos ahorita que tengan claro, y por eso que lo puedan presentar de esa manera, es: tengo un objetivo, ¿qué es lo que se va a aprender? Voy a usar mi estrategia con la que yo trabajo, y lo que agregaría, digamos, sería cuál es el estado inicial y cuál es el estado final, lo que estoy logrando aplicando esa estrategia, ¿ok? ¿La van a mandar? No la van a mandar a ningún lado ni la van a poner. La van a tener lista para presentarla aquí en la próxima sesión, en el formato que quieran, y calculen su presentación para 3 minutos. Que no sé, que yo creo que controlo el tiempo, no lo creo. Me pongo el cronómetro, hago mi presentación como la haría aquí en el grupo y veo cuándo me tardo, y bueno, ya veo si puedo explicar más cosas o si tengo que cortar. ¿Ok? ¿Alguna duda de la actividad? ¿Es individual? Sí. Ok. Es individual. Sí. ¿Podrían darnos el ejemplo de lo que hicimos hoy, por ejemplo, en este formato, para que me quede un poquito más claro? No, maestra, lo tiene que hacer. Aunque no le quede bien, no importa. Está bien. Porque de eso se Me trata. queda esto del ¿Se estado acuerdan? inicial y del estado final. Perdón, Mirna. Sí, Del ¿se estado acuerdan inicial. que en la lectura del diario incluso hablamos del error? Y entonces en el error dice esa concepción que tenemos de, ay, no me puedo equivocar, trato de hacerlo bien y todo, pero lo que queremos justamente es trabajar con eso. A lo mejor lo que yo creo que es estrategia no es estrategia. A lo mejor no está claro mi objetivo, lo que quiero que aprenda, y por eso me cuesta trabajo a mí definir la estrategia. Es decir, queremos saber cuál es su estado inicial, como lo tienen ahorita. No que lleguen a tener una buena aplicación del esquema. ¿Me explico? Sí, el estado inicial es en relación al aprendizaje, a lo que saben los estudiantes. Sí. Esa era la que me quedaba duda. Sí, ese supuesto, por ejemplo, el supuesto de nosotros ahorita, ¿cuál sería? Si son docentes, tienen muchas estrategias. ¿Por qué? Porque es la manera en que yo trabajo con mis alumnos para que aprendan algo. Puede ser que no. Bueno, esperamos que sí, pero puede ser que no, ¿no? Entonces, ese es un supuesto. Ahora ese supuesto dice si es docente, si tiene cursos de didáctica, si identifica perfecto su objetivo, la competencia. Tiene muy claro qué es una estrategia. Una estrategia no es una actividad ni una técnica. Entonces me va a decir bien claro qué es la estrategia y va a identificar estos dos momentos. Por eso no queremos que le pongan más, para centrarnos en estos elementos y seguirlos trabajando durante las sesiones que quedan del seminario. ¿Ok? Ve, maestra, me hizo darle un ejemplo y yo no quería. Una pregunta, ¿cuándo va a ser la próxima sesión? ¿El 30 de julio? Sí. Ah, ok. Sí. 30 de julio con el mismo ID. Ah, sí. A ver. A las 12 del día.
¿Ok? A ver, sí, Olivia, te reconozco. No, ya vi Sí, tu soy yo, es que me tengo que ir. Con permiso, buenas tardes. No te preocupes, pero a ver, maestros, apunten el ID, por favor. ¿En qué quedamos la última vez? Así como ustedes le dicen a los alumnos, apréndanse el salón donde va a ser nuestra clase, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, no se las podemos mandar como les explicaba la otra vez, porque por motivos de seguridad, ustedes no vieron nuestro invitado de hoy, ¿verdad, Larisa? Sí, cuando estaban Mientras ustedes trabajando estaban en el grupo, por eso no queremos dar el ID de modo abierto. Lo tienen ustedes porque ustedes ya sabemos que son alumnos, ya los reconocemos para dejarlos entrar, de manera que si pueden, antes de ingresar al Zoom, también pónganle su nombre para ya saber que son ustedes y de esa manera hacer pues como más seguro el ambiente en el que estamos trabajando, ¿no? Esa es la razón por que no les mandamos el ID a todos así como en boletín, ¿no? Entonces, bueno, apúntenlo hoy. Si alguien no lo tiene, díganos, lo volvemos a poner, pero yo creo que ahorita ya todos lo tienen porque están aquí, ¿cierto? No va a cambiar, aquí nos vamos a ver siempre, como decía Olivia, la próxima sesión, igual a las 12, acá. Jaime tiene una pregunta. Si por favor pueden poner de nuevo el formato. Gracias. Sí. Ok. Lo mientras... voy a compartir. Sí. Y recuerden de todas formas que subimos la presentación en el sitio. Entonces, también lo van a tener ahí en el sitio. Un comentario, la tercera semana de vacaciones, una semana antes de que regresemos a actividades, antes del 30, vamos a hacer una actualización del sitio, entonces a lo mejor de repente encuentren algo que esté fallando, algo así. Tenemos que hacer una actualización, nada más para que no se asusten. ¿Mm? Ok. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Hasta que lo trabajemos. Gracias. Y de verdad, las dudas que vayan teniendo, apúntenlas. Porque les digo, la intención de esto es ver cómo lo estoy empezando a hacer y qué dudas tuve, a lo mejor hasta cómo lo solucioné, ¿sí? Sí, gracias. Lleven su diario del ejercicio. ¿Habrá lecturas? ¿No? Sí, vamos a poner unas lecturas en el sitio para la parte de cognición y de estrategias cognitivas. O sea, sí, pero no son para la tarea. Exacto. Esta es de lo que ustedes ya usan, la estrategia que prefieran mostrarnos. Ok. Bueno. ¿Igual se entrega una semana antes o es para traerla al día? No, en esta ocasión va a ser para traerlo el día de la sesión. No se va a enviar. Gracias. Felicidad, levantaste la mano. Sí, gracias, maestra. ¿Podría tener acceso o a las lecturas o al sitio o estoy fuera porque me quedo como oyente? ¿Por qué? ¿No tienes acceso al sitio, Felicidad? No, creo que ¿Cómo no? Si es abierto. Entonces yo lo veo, entonces yo lo reviso. Gracias. El sitio que tenemos en Google. En Google Sites. Ahorita en el chat lo ponemos ahorita para que tengas ahí Gracias. Ya te lo puso Pedro, ahí cópialo. Sí. Y ahí está toda la información. Es un sitio de información, no es para trabajo, no, es el sitio de información. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna duda? ¿Algo más? No. Ok, pues que tengan, no saben qué envidia me dan, que tengan bonitas vacaciones. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Qué ironía, ¿verdad? Porque también estamos cargados de trabajo. Sí, exacto. Por eso puse vacaciones. Hay que planear. Buenas tardes y Exacto. felicidades. Sí, No, pero sí hay que procurar descansar. Sí, también. Un poquito, sí. Bueno, un placer trabajar con mi equipo y con todos ustedes nuevamente en Zoom. Buen día. Gracias. Gracias, buen día. Buenas Que estén muy bien. Felices vacaciones. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Jaime, que me invitaste. Felices vacaciones.
Gracias. Luego. Todos. Bye. Bye. Adiós.